Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta serie de entrevistas de la revista Jus Comitialis, que es una revista editada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy abordaremos un tema relacionado con las armas nucleares como riesgo global para la humanidad, así como los esfuerzos internacionales para el desarme, para lo cual tengo el gusto de poder conversar con el doctor Joshua Torres Sandoval. Estimado doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor Joaquín Ordóñez. Es un gusto saludarlo y es un gusto participar en este contenido de la revista Jus Comitiares, revista prestigiosa. No, hombre, al contrario, es un gusto para nosotros poder conversar con usted. Antes de entrar directamente a algunas preguntas que ya tengo aquí preparadas, me gustaría leer una breve síntesis curricular de nuestro invitado. Joshua Torres Sandoval es doctor en estudios del desarrollo global, con licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Sus líneas de investigación son desarme nuclear y derecho internacional. Es profesor investigador del Derecho de esa misma universidad. Es autor del libro Bioseguridad Global, Instituciones contra Bioterrorismo y las Armas de Destrucción Masiva, libro publicado en el año 2000. Ha participado en el escenario internacional con propuestas, declaraciones y recomendaciones en temas de seguridad internacional y paz. Participó en la Conferencia de Viena sobre el impacto humanitario de las armas nucleares y en la Conferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares. Es miembro también del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Internacionales. Ha participado en diversos proyectos de investigación, capítulos de libro y también artículos. Actualmente es responsable del proyecto Desarme Nuclear y la Bioseguridad Global. Nuevas adaptaciones y normas en el derecho internacional. También se ha desempeñado en diferentes cargos académicos como la coordinación del programa de posgrado, especialidad en Derecho, el cual está incluido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, e imparte la materia Bioseguridad Global y Asuntos Jurídicos, Derecho Internacional y los Derechos Humanos, en posgrado, entre otras materias. Pero también es autor del artículo titulado Desarme Nuclear y Derecho Internacional, Tratados y las conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, artículo que fue publicado en el fascículo número 7 de la revista Jus Comitialis, que corresponde al semestre enero a junio del año 2021, de hecho nuestro último fascículo que se está en estos momentos publicando. Y sin más preámbulo y para empezar, para arrancar, digamos, para calentar motores, digamos, acerca de la temática, me gustaría preguntarle, doctor, una pregunta que está en mente de todos, ¿no? Porque es un problema latente que en estos momentos se encuentra vigente. Y la pregunta es, ¿por qué son un riesgo global las armas nucleares y cuáles son sus consecuencias? Muchas gracias, doctor Joaquín Ordóñez, por la presentación y es un placer estar con todos los lectores de la revista Jus Comitialis. Y bueno, primero que nada, las armas nucleares son un riesgo global porque actualmente existen 13.400 ojivas nucleares. Es decir, la ojiva es el artefacto que cuando se detona genera la explosión nuclear, genera este hongo nuclear y crea una gran devastación. Las ojivas que se usaron en Hiroshima y Nagasaki afectaron a 213,000 personas, 213,000 personas que fallecieron. Otras estimaciones en distintos informes que muestro en el artículo hablan de 180,000 personas que fallecieron entre las dos ciudades. Como vemos, las armas nucleares traen consecuencias humanitarias, afectan al medio ambiente, afectan a la salud de los organismos vivos, afecta al desarrollo económico, al orden social, entre diferentes consecuencias. Y es por eso que en la actualidad la existencia de estos arsenales que están hechos con una mayor tecnología que las de Hiroshima y Nagasaki, porque las de Hiroshima y Nagasaki estaban en un rango entre 15 a 21 kilotones. Un kilotón equivale a 1,000 toneladas de trinitrotolueno, de TNT. Ahora, las ojivas que se han diseñado en las últimas décadas son de megatones,
Han diseñado de 1 a 50 megatones. Y un megatón equivale a 1 millón de toneladas de TNT. Es decir, que si las de Hiroshima y Nagasaki tuvieron una afectación en un rango de 2.5 kilómetros a redonda, ahora imaginen las de megatones, que pueden llegar hasta 90 kilómetros a redonda o más, y aparte los efectos de la radiación dependiendo hacia donde se dirija el aire. Entonces, las armas nucleares no reconocen fronteras y pueden generar afectaciones al medio ambiente, a las cosechas, puede generar el invierno nuclear, donde cambia los climas de una manera muy drástica alrededor del mundo. Y es por eso que es un gran riesgo las armas nucleares y en cualquier momento puede haber un accidente o pueden ser utilizadas de manera intencional. Qué barbaridad. Estos datos que nos presenta, doctor, la verdad es que sí son preocupantes. Yo personalmente no había caído en la cuenta de esta información que nos está presentando, ¿no? Y de este impacto que tienen estas armas nucleares. En ese sentido, ¿cuál es el proceso de la carrera armamentista nuclear y los tratados internacionales, que me imagino que es algún movimiento o alguna especie de política que se está planteando para evitar estos problemas, esta problemática? ¿Es así, doctor? Así es, doctor. Bueno, la carrera armamentista nuclear empieza en 1945. El primer programa de armamento nuclear fue hecho por Estados Unidos. Esta carrera armamentista siguió en 1949 con la Unión Soviética, logra su programa nuclear. Esto da entrada a lo que se conoce como la Guerra Fría. Reino Unido consolida su programa nuclear en 1952, Francia en 1960, China en 1964. Aquí tenemos 5 estados que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Estos 5 estados celebraron un tratado que se llama el Tratado de No Proliferación, que se analiza de una manera muy detallada en el artículo, y este tratado establece que un estado poseedor de armas nucleares es aquel que haya detonado una ojiva antes del 1 de enero de 1967. De una u otra forma, se genera un reconocimiento a estos estados poseedores, ¿verdad? Se habla de legitimar a estos estados poseedores y después, en las décadas posteriores, dado que el tratado fue para regular los usos de la energía nuclear pacífica y para poner fin en un futuro a los arsenales nucleares, pero no estableció ninguna fecha, no estableció cuándo se tenían que eliminar, ni se estableció ni el cómo. Algo muy importante es que también el 1946, la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció una comisión para estudiar los usos pacíficos de la energía nuclear y ahí también establece la eliminación de los arsenales nucleares. Estamos hablando de 1946, la primera resolución de la Asamblea General. Y llegamos al 68 con el Tratado de No Proliferación, donde ya había 5 estados poseedores de armas nucleares. Y fuera del Tratado de No Proliferación, en los años posteriores, surgió India con su programa nuclear en 1974, luego Israel en los años 70, que es el estado que no ha confirmado tenerlas, pero tampoco lo ha negado, y de manera posterior Pakistán en 1998, que tiene una serie de conflictos en la región de Cachemira con el otro estado poseedor de armas nucleares, con el otro estado, perdón, que tiene armas nucleares, que es la India. Y por último, Corea del Norte en el año 2006, ¿no? Consolida su programa nuclear. Quiero mencionar que estos últimos 4 estados son estados que tienen armas nucleares, pero no se consideran estados poseedores porque están fuera del Tratado de No Proliferación. Entonces, entre estos 9 estados poseedores están distribuidos en la actualidad estas 13.400 armas nucleares en diferentes proporciones. Pues lo que comenté en un principio, la verdad es que estos datos son reveladores acerca de una situación latente que muchos ignoramos. Yo personalmente me declaro ignorante sobre el tema y desconocedor del tema, pero con estos datos la verdad es de que ya hay mucha información
y en el artículo, sobre todo, hay mucha información que se puede consultar para poder tener una comprensión un poco más cabal de este problema que es. Sí, sí, en el artículo viene incluso una gráfica que se la recomiendo a los lectores, en donde se muestran de manera paralela con la carrera armamentista una serie de tratados, tanto bilaterales como multilaterales. Mencioné el Tratado de No Proliferación, pero también se menciona el Tratado de Tlatelolco, el tratado de prescripción de armas nucleares para América Latina y el Caribe, ¿no? Que fue impulsado por México, que México tuvo la iniciativa de celebrar este tratado, donde lo firmaron todos los países de América Latina. Fue el primer tratado que prohíbe las armas nucleares en una región poblada, y sobre todo este tratado sirvió de ejemplo para otros tratados regionales en otras zonas del mundo. Y el arquitecto de este tratado fue el primer premio Nobel de México, que fue Alfonso García Robles, ¿no? Le dieron el premio Nobel en 1982 por sus trabajos en la Oficina de Ginebra en materia de desarme. Entonces, para México, para los juristas y para todos los ciudadanos es muy importante no perder de vista la historia que tiene en México, la diplomacia mexicana en materia de desarme nuclear. Y también se va abordando los tratados SALT I, SALT II, que son los tratados de limitación de armas estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, que fueron acuerdos que ayudaron a la diplomacia entre ambos estados en las tensiones de la Guerra Fría, pero después se habla de los tratados START, ¿no? Los tratados de reducción de armamento nuclear, que se ha visto de una manera significativa el resultado en la reducción de los armamentos, ¿no? Y vamos a ver cómo va a ir descendiendo los arsenales, pero si un estado llegó a tener 40,000, en el caso de Rusia, que llegó a tener 40,000 ojivas nucleares, y Estados Unidos llegó a las cifras de 30,000 armas nucleares en algún punto de la historia. Actualmente, aunque existen 13,400, son armas que están elaboradas con una mayor tecnología de las que los estados han estado eliminando, por así decirlo. Entonces, es muy interesante ver este comportamiento numérico de manera paralela con estos tratados, y sobre todo ver qué influencia tuvo las conferencias de impacto humanitario de las armas nucleares y el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, ¿no? Que ahí están muy bien explicados. Y precisamente hablando de estas conferencias sobre el impacto humanitario de estas armas nucleares, ¿por qué son significativas estas 3 conferencias sobre este impacto humanitario? ¿Por qué considera que tienen un impacto ahí importante? Porque desde 1946, desde la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se buscó eliminar estos arsenales, y nada más había un estado. Actualmente, con los 9 estados que tienen estos programas de armamento nuclear, se hicieron muchos esfuerzos, los tratados bilaterales, los tratados multilaterales. Es un mapa complejo de tratados bilaterales, multilaterales, en distintos temas técnicos de reducción de armamento, de limitación de distancias de los proyectiles, de los vectores, etcétera, ¿no? Y sí, se hacían muchos esfuerzos dentro del sistema de Naciones Unidas, pero tanto el Consejo de Seguridad como la Conferencia de Desarme no se veía una voluntad, una intención por eliminar estos arsenales, dado que los estados que poseen las armas nucleares se basan en la política de la teoría de la disuasión nuclear, ¿no? Entre más armamento tengan, mayor poder tienen de disuadir, mayor poder tienen de negociación y de maximizar sus ganancias ante sus oponentes. Si tengo mayor armamento, tengo mayor capacidad de negociación, y mis adversarios van a ceder y van a perder menos, porque no van a querer perder más en un enfrentamiento. Entonces, por estas razones y por las condiciones de la seguridad de los estados, los estados poseedores que forman parte del TNP no contribuían realmente a tomar en serio un tratado que prohíba las armas nucleares de manera universal. Existía el Tratado de Tlatelolco, que sí lo firmaron estos estados y sí lo ratificaron estos estados poseedores. Pero a nivel universal no había un tratado que prohíba las armas nucleares. La conferencia de desarme siempre se estancaba
porque si un Estado no estaba de acuerdo, si no había esta unanimidad, se obstaculizaba y no pasaba la ronda de negociación. Y es por eso que los Estados, después de muchos años, se salieron del sistema estándar y se convocaron las conferencias en Noruega, México y en Austria, y aquí participaron los organismos internacionales, organismos no gubernamentales, la sociedad civil y los estados. ¿A qué me refiero con esto? Que en Oslo participaron 120 estados, alrededor de 120 estados. En México participaron 143 estados y en Austria participaron 158 estados. Y en la primera conferencia, que fue la conferencia de Oslo, aquí se pusieron a investigar, a intercambiar opiniones sobre si estaban preparados para enfrentar una consecuencia nuclear, ¿verdad? Múltiples ataques nucleares, etcétera. Y la conclusión fue de que no, que las instituciones no estaban preparadas para responder. En ese mismo sentido, establecieron que iban a hacer una serie de estudios y que se iban a ver en Nayarit, ¿no? Donde la Cancillería mexicana organizó la conferencia. La primera fue en el 2013, la segunda fue en el 2014, en febrero de 2014, y aquí en esta conferencia establecieron que las consecuencias humanitarias son trágicas y iban a hacer el compromiso de no regresarse, el compromiso de no retorno, ¿verdad?, de las negociaciones, es decir, no se iban a estancar, iban a buscar un instrumento que prohibiera las armas nucleares. En ese sentido, a los 10 meses, en diciembre, se incrementa el número de estados. Aquí ya participan algunos estados que tienen armas nucleares y la mayoría de los estados establecen que iban a buscar un instrumento jurídicamente vinculante. A raíz de esto, y aquí incluyo México, fueron los de los estados que dieron la iniciativa para que se hicieran la votación en la Asamblea General si se debía hacer unas negociaciones para prohibir las armas nucleares. La resolución pasó en diciembre de 2016 y en marzo del 2017 empezaron las negociaciones para un tratado que prohíba las armas nucleares. Y es la primera vez que se logró, porque el tratado fue adoptado y justamente el 22 de enero de este año entró en vigor, ya que se depositó el instrumento número 50 ratificado. El tratado entra en vigor y deslegitima las armas nucleares. Es el primer tratado que prohíbe la fabricación, almacenamiento, desplazamiento de las armas nucleares de manera universal. Y actualmente hay 50 países que lo han firmado y ratificado, y el tratado fue adoptado por 122 estados en la Asamblea General. Entonces, es muy interesante cómo esto hace un contrapeso a los estados que basan sus políticas de disuasión nuclear. Y sí, resulta muy interesante. Ahorita me estaba acordando precisamente de una frase, no sé si es una frase, un dicho que dice que si quieres la paz, prepara la guerra. Me estaba yo acordando precisamente ahorita y me doy cuenta de que precisamente es una, como usted lo menciona, que es una forma de presionar a los demás países o de negociar, ¿no? De tener una ventaja en la negociación. Si quieres la paz, prepara la guerra. Es escalofriante pensar en esta situación. Adelante. Hay una línea de teóricos que son los que contribuyen a estas políticas de defensa, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y de otros países, sobre todo los estados que pertenecen a la OTAN, que son los teóricos realistas, donde comentan que entre más armamento nuclear, existe la posibilidad de que haya más paz en el mundo. Si algunos estados logran tener estos programas armamentistas, puede ver que por el hecho de una destrucción mutua asegurada no haya un enfrentamiento. Pero hay otra corriente de teóricos, ¿verdad?, liberales en las relaciones internacionales, que establecen que, obviamente, entre mayor incremento de armamento, la lógica es que mayor posibilidad accidental o intencionada. Y lo cierto es que la inclinación es hacia los teóricos liberales, porque se ha visto en la historia que ya han habido accidentes con armas nucleares, accidentes que no son mostrados a
a los medios de información y la ciudadanía a nivel global desconocen, tienen que investigar qué tan fácil puede haber un accidente con armas nucleares. Han fallado sistemas de detección, han fallado algunas decisiones internas en los diferentes comandos, etcétera, ¿no? En el artículo ahí explico una serie de casos que han ocurrido, y aquí lo interesante es de que es lo que se ha buscado por la mayor parte de la comunidad internacional, deslegitimar las armas y establecer que entre mayor armamento, pues hay mayor riesgo. Actualmente, con el tema de la pandemia era uno de los riesgos globales que estaban, que se pueden percibir como algo, se podían percibir como algo de ciencia ficción, ¿verdad? Y eran de las primeras 3 amenazas que estaban junto con las armas nucleares. Durante la Guerra Fría, el tema nuclear estaba posicionado en la agenda después de la desintegración de la Unión Soviética en la década de los 90. Pasó a ser un tema que, para la opinión en general, era como un tema de ciencia ficción, ¿no? Y las pandemias también ya era un tema hasta cierto punto muy lejano, dado que la última pandemia de grandes magnitudes fue hace 100 años. Entonces, las probabilidades de que hubiera una catástrofe nuclear o una pandemia son muy similares. Entonces, ya vemos que ocurrió esta pandemia, lo que nos puede hacer pensar que también puede haber una catástrofe nuclear con tantos arsenales. Quiero mencionar que hay más de 2.000 arsenales, 2.000 armas nucleares en estado de alerta que pueden ser utilizadas en cualquier momento, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy preocupante. Sí, la verdad es que sí es muy preocupante y qué bueno que haya autores como usted, doctor, que nos presente estos análisis, esta reflexión, que es muy importante que se difunda entre la comunidad, no solo académica, sino en la comunidad en general, ¿no? En la sociedad en general, para que conozcan y sepan de este problema que está latente, ¿no? En ese sentido, ¿por qué considera que es importante el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares? La importancia parece ser obvia, pero ¿qué considera, doctor? Bueno, primero es muy interesante porque el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, una gran parte de los estados que pertenecen al sistema de Naciones Unidas apoyan este tratado. En cambio, el día de las negociaciones del tratado, los estados que pertenecen al Consejo de Seguridad, ¿verdad? Encabezados por Estados Unidos al principio de la negociación, establecieron que no iban a participar en las negociaciones por las condiciones de seguridad que enfrenta el mundo. Y es cierto, hay ciertas amenazas, ¿verdad?, de estos estados rebeldes, rogue states, ¿no?, en el mundo. Pero ellos establecieron que se iban a basar, la piedra angular en materia de desarme iba a ser el Tratado de No Proliferación. Que estos estados tienen la intención del desarme. Ellos basan sus políticas de paso a paso, ¿verdad? Ciertas políticas de paso a paso, dado que también los estados que apoyan el desarme inmediato también tienen sus estrategias de paso a paso. Pero ellos hablan de un proceso gradual, un proceso de largo plazo que se ha estado extendiendo al paso de las décadas. El Tratado de No Proliferación, entonces ellos se enfocaron en que la piedra angular es el Tratado de No Proliferación, y en ese sentido, el Tratado de No Proliferación busca el desarme en el contenido de los artículos. Sí busca el desarme, obviamente tiene la intención, pero también genera este reconocimiento que comenté. Pero el tratado también, su artículo 6, ¿verdad?, permite que los estados puedan hacer negociaciones de buena fe para acuerdos que encaminen hacia el desarme. Entonces, el Tratado de No Proliferación no se contrapone con el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. De hecho, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares también lo considera en su preámbulo, lo establece como un tratado que es la piedra angular en materia de desarme. No se contrapone, pero este tratado por primera vez
prohíbe, bueno, por segunda vez, porque es un Tlatelolco II, está inspirado en parte en el artículo 1 del Tratado de Tlatelolco, establece esta prohibición universal de las armas nucleares. Entonces ya existe un instrumento legal que prohíbe las armas nucleares, lo que le complica a los estados que tienen las armas nucleares justificar las futuras negociaciones. Y es por eso que genera este dilema entre las dos corrientes académicas, diplomáticas, en la política, sobre las futuras negociaciones. Algunos autores mencionan que el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares es un éxito y deslegitima las armas nucleares, considera a las víctimas de las pruebas nucleares. Hay que tomar en cuenta que han existido más de 2.000 pruebas nucleares en el mundo que han tenido víctimas, han generado enfermedades en diferentes regiones en el mundo por varias generaciones. Incluso hay casos que se están llevando ante las diferentes cortes. Y este Tratado de Prohibición de Armas Nucleares también considera el lograr que se restauren los daños al medio ambiente, ¿verdad?, de las víctimas que han sido producto de estas pruebas. Y el tratado, de una u otra forma, amenaza el monopolio nuclear de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En ese sentido, deslegitimar las armas nucleares también se puede vincular, como lo menciona ahí el embajador Mónaco, que menciono de la Cancillería mexicana, puede en un futuro plantearse quitar el poder del veto, ¿no?, a los estados, ¿no? O sea, reformar el Consejo de Seguridad y que no exista esta figura del veto de los miembros permanentes. Es uno de los análisis que ahí se comentan, pero más que nada es eso, ¿no? ¿Cómo van a negociar los estados que poseen las armas nucleares con los estados que no son poseedores y con los estados que las tienen, porque hay 4 estados que las tienen, pero no tienen el carácter, no tienen el estatus de poseedor? Pero esto mismo hace que el tratado busque que los estados poseedores se les quite ese título, ¿verdad? ¿Por qué llamarlos poseedores? ¿Por qué reconocerlos? Entonces, el Tratado de Prohibición, en su contenido, en su esencia, ¿verdad?, el objetivo es quitarles el estatus de poseedor, para que eliminen esos arsenales porque no deben de existir. Pues la verdad es que resulta muy interesante. Y ya para finalizar, doctor, también hay muchos cuestionamientos y muchos temas que sería interesante aquí abordar, pero también por cuestiones de tiempo, por supuesto. Pero además de lo que ya nos expuso, que resulta sumamente interesante, además de eso, ¿qué considera que pueda contribuir el tema para nuestros lectores de la revista Jus Comitiales? Bueno, primero que nada, forman parte ya de la educación para el desarme y la cultura por la paz. Tanto la revista Jus Comitialis, tanto los lectores como el autor, están generando esta educación para el desarme, esta cultura por la paz. De acuerdo a los lineamientos de las resoluciones de la Asamblea General, en donde se deben de implementar esta forma de generar conocimiento, y qué mejor que por medio de la investigación y sobre todo comprender las consecuencias de las armas nucleares. Esto contribuye a esta visión de apoyar el desarme por parte de los ciudadanos, en este caso nuestros lectores, para que exijan una agenda más sólida en sus estados, desde el interior de sus estados, y esto se refleje ya sea en el desarme interno o en las políticas de desarme en materia de en el tema de política exterior. Para los lectores, sobre todo también juristas, ofrece un mapa de los tratados y sus artículos en materia de desarme increíble, que es de los más extensos en el derecho internacional público, y ayuda a comprender las estructuras
y estrategias de los tratados de otros temas multilaterales en la práctica. Cuando uno revisa todos estos artículos, cómo se contraponen, cómo se vinculan con otros tratados, este mapa de tratados multilaterales, bilaterales, vemos cuando ya revisamos otros tratados en otros temas, nos damos cuenta que tenemos un aprendizaje que podemos comprender y podemos interpretar mejor y podemos incluso tener nuevas ideas para la estructura de los tratados internacionales. Y bueno, esto también les ayuda en la práctica y sobre todo pues ayuda a nuestro mundo a que sea más seguro, ¿no? Contribuye a que nuestro mundo sea un mundo más seguro, tener este conocimiento. Y es por eso que recomiendo mucho el artículo, y el artículo habla de muchas cosas que pues aquí estamos un poco limitados por el tiempo, pero el artículo les explica de la A a la Z el tema de las armas nucleares y el tema de los tratados internacionales. Es muy interesante ver cómo había un tratado que prohibía las armas químicas, que fue la Convención de Armas Químicas del Protocolo de Ginebra de 1925. Ahí vemos cómo prohibía las armas químicas, pero no prohibía la fabricación ni almacenamiento. Y después vemos que surge la Convención de Armas Biológicas en 1972, que se firma y se ratifica en 1975, que fue la primera gama de armas que se prohíbe su fabricación, almacenamiento, su utilización. Después tenemos la Convención de Armas Químicas, ¿verdad? Que tienen ciertos mecanismos de verificación, otros no tienen mecanismos de verificación, que son algunos de los vacíos que actualmente estamos enfrentando en el derecho internacional público, pero faltaban las armas nucleares. Y por fin se logró en el 2017 que se firmara un tratado que prohíba estas armas que son tan devastadoras para el mundo. Quiero mencionar que existe una medición a nivel global, que es la medición del boletín atómico, ¿no? El reloj del fin del mundo, donde hay una medición de 60 puntos. Es como un reloj, ¿no? Y durante los años 50, 70, los minutos antes de las 12 de la noche estaban entre 3, 14, 15. Todavía en los años 90 estábamos a 15 minutos de las 12 de la noche, que significa que es el fin del mundo. Cuando el reloj llegue a las 12 de la noche, el mundo iba supuestamente a tener una devastación muy fuerte. Y en los últimos años hemos estado a menos de 2 minutos de las 12 de la noche en el tema nuclear. Este reloj es una medición que hacen un grupo de científicos, investigadores, con una serie de datos cuantitativos, y posicionan las armas nucleares, posicionan las nuevas tecnologías, ¿no? Como el tema de la inteligencia artificial, el tema de las computadoras, etcétera. Y también estaba incluida el tema de las amenazas biológicas. Entonces, son una serie de datos donde nos dice que estamos en la puerta de que pueda ocurrir una contingencia de esta magnitud. Y es por eso que esta educación para el desarme, estos conocimientos ayudan a que nosotros generemos esta cultura y nuestros gobernantes tengan un conocimiento y un interés en la agenda de meter estos temas. Y bueno, por mi parte es todo, doctor, y pues muchas gracias por su atención y por la atención de sus lectores. No, hombre, al contrario, estimado doctor, al contrario, muchas gracias por esta explicación breve, pero general, amplia, profunda, acerca de esta temática que hoy por hoy debemos de atender, precisamente como usted justamente lo menciona, para poder tender cada vez más hacia una seguridad, ¿no? Esa debe ser la idea, por supuesto, no solo de todos nosotros, sino además de los trabajos y del producto de la investigación, por supuesto, ¿no? Es por eso que sí, es importante, y por eso también recomiendo que se lea este artículo. Pues hemos llegado al final
de esta conversación con el doctor Joshua Torres Sandoval, quien es autor del artículo titulado Desarme nuclear y derecho internacional, tratados y las conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. Artículo que, como mencioné, está publicado en el fascículo número 7, correspondiente al semestre enero a junio de este año 2021, de la revista Jus Comitiales. Debo mencionar que la revista Jus Comitiales está incluida en los índices de Latindex y en la red iberoamericana de innovación y conocimiento científico, Reddit. Yo quiero agradecer al doctor por esta explicación y por atender al llamado de la revista para que a nuestros lectores les pueda dar una explicación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Joaquín Ordóñez, por su invitación. Muchas gracias a la distinguida revista Jus Comitialis y a sus lectores. Y muchas gracias también a los lectores, por supuesto, de la revista Jus Comitialis y a los que nos sigan en las redes sociales. A todos les reitero la invitación para consultar desde luego la revista, no solo este artículo que resulta muy importante, muy interesante, como ustedes ya lo pudieron ver, sino además otros artículos y artículos que tenemos en puerta para ser publicados. Y también los invito a seguir las conversaciones que tendremos con otros autores. A nombre del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor José Dolores Alanís Tavira, y también a nombre del equipo editorial de la revista Jus Comitialis, les agradezco su atención. Muchas gracias, buenas tardes.